Hola padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Bueno, seguimos con esta propuesta de meditación tipo retiro, de la mano de la música, de la mano del ajedrez, de la palabra de Dios, del Evangelio de Lucas. Y bueno, vamos avanzando en este itinerario que en el concierto de Aranjuez nos sitúa en el adagio nuevamente, por última vez, en la parte final, que es muy interesante, porque es en donde de algún modo se plantea la angustia, las preguntas, las persistentes preguntas, marcadas por la bordona, por un sol sostenido, insistente, después incluso la angustia con los arpegios y finalmente con una serie de fusas que se suceden, que en extensión de corchea son 3 veces 6, ¿no? Con lo que tiene un sentido casi simbólico, porque vamos a ver que es el momento más desesperante de algún modo del tema, antes de que aparezca la respuesta de orquesta, que curiosamente va a retomar el mismo tipo, el mismo motivo del inicio del adagio. Es decir, va a ser respuesta luminosa con una nueva armonización a partir del mismo motivo que angustiaba. Es muy interesante eso. Muchas veces las respuestas en la vida tienen que ver con una nueva lectura que hacemos de los acontecimientos. Lo que nos parecía inicialmente adverso, en realidad terminaba siendo gracia, pero bueno, hay que hacer un proceso para reconocer eso. Además vamos a escuchar la versión de Regino Sainz de la Maza, que es quien le encomendó a Joaquín Rodrigo la obra, guitarrista español, y él va a ser protagonista de la primera grabación de esta obra, o sea que lo que vamos a escuchar ahora en este video es un video antiguo, una grabación antigua, la más antigua que hay del concierto de Aranjuez. Así que si tenemos problema con este video, vamos a tener con todos los sucesivos, porque este es el más viejo de todos. Vamos a escucharlo en esa versión y bueno, tal vez un poquito más extenso que las veces anteriores, porque justamente hay que terminar todo el ciclo para que se entienda un poco mejor la idea. Ahí voy buscando y compartiendo. Bien. Hay un ida y vuelta, no se termina de resolver, y acá empieza la persistencia del sol sostenido. Como una queja. Una confrontación a Dios casi. En este caso es por la muerte del hijo, por la enfermedad de la esposa. Vuelve el tema de la tristeza, del dolor. La forma musical cambia permanentemente, no le encuentra el formato.
Y estos arpegios expresan angustia. Ahí están las 3 veces 6. Ahí viene la respuesta de la orquesta. Es el mismo motivo inicial, pero acompañado de toda la orquesta con otra armonización, con un tono mayor, que le da un esplendor y una luz particular a la vida. Todo finalmente tuviese sentido. Las imágenes que vemos son las de Aranjuez, justamente la del palacio, ¿no? Y ahora se pacifica el alma de Rodrigo, la guitarra. El alma de su hijo asciende al cielo y él encuentra paz. Creo que este texto lo podemos iluminar con el pasaje de las negaciones de Pedro. Me parece que es muy interesante, porque justamente es la hora oscura esa de Pedro. Las negaciones tienen dos interpretaciones. Uno puede pensar que lo negó por cobardía, pero muy poco antes él había querido defenderlo con su espada, aunque otros renieguen de ti, yo no, y era sincero Pedro en eso. Lo que pasa es que cuando Jesús le dice que guarde la espada, posiblemente Pedro quedó desconcertado, no terminaba de entender esta figura de Mesías, que no quería defenderse, y entonces tiene esta perplejidad que queda muy bien expresada en la escena, en una actitud posiblemente pensativa, de flashback, revisando los acontecimientos. Pedro en realidad muchas veces no sintonizaba plenamente con el Señor, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, no, hasta 70. Eso no te puede pasar, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. A mí no me vas a lavar los pies, bueno, si no te lavo no tenés parte conmigo. Es decir, hay varias escenas en donde inteligencia, ¿no? Y tal vez ese fue la gota que rebasó el vaso, y tal vez es eso lo que Pedro está pensando, y entonces es honesto cuando él dice que no lo conoce o que no es del grupo, porque en realidad está como recalculando todo eso, ¿no? Y que creo que es lo que tiene que ver justamente con las crisis profundas de la vida, esos sinsentidos que quedan tan bien plasmadas en la música que escuchamos del adagio. Vamos a leer un poco el texto entonces ahora de las negaciones de Pedro, desde esta perspectiva. Y después de arrestarlo a Jesús, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Ahí hay una primera imagen visual a la distancia. El seguimiento no es simplemente una cuestión física, sino una cuestión también afectiva, actitudinal. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Pedro estaba con los servidores del sumo sacerdote, de aquellos que estaban en contra de Jesús, aquellos que iban a acusar a Jesús, estaba en su grupo. También esto visualmente es muy interesante. Y hacía frío, por eso encendieron fuego, o era de noche, no había luz, por eso encendieron fuego. Entonces Pedro hace rancho aparte, de algún modo, con los servidores del sumo sacerdote. Y acá empiezan las personas que lo reconocen por orden creciente de importancia. Primero una sirvienta, no podía nunca acusar una sirvienta a otra persona con el valor jurídico.
Una mujer así no tenía ningún valor el testimonio que daba esta mujer, pero dice que una sirvienta que lo vio junto al fuego lo miró fijamente y dijo, este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Esta es una primera afirmación que uno puede tomar en sentido literal y contemplar a Pedro con honestidad, que dice que no lo conoce, es decir, pensaba conocerlo, pero en realidad cuando miramos un poco los acontecimientos nos damos cuenta que estaba muy lejos de entender Pedro quién era Jesús. Entonces en esto tiene mucho de autenticidad lo que él dice. Poco después otro lo vio y dijo, tú también eres uno de ellos. Acá ya es un hombre. Pedro respondió, no, hombre, no lo soy. Ser del grupo de los discípulos, si no conoce a Jesús, tampoco puede sentirse del grupo de los discípulos. Es una pertenencia muy ambigua, no lo podría afirmar contundentemente Pedro. Alrededor de una hora más tarde, otro insistió diciendo, no hay duda de que este hombre estaba con él, además él también es Galileo. Lo había reconocido seguramente por el acento, por el modo de hablar, o sea que era una persona que ya se movía, es decir, evidentemente era un hombre más importante, o que tenía un mayor conocimiento un poco de la geografía, un hombre que de algún modo se manejaba con negocios o viajaba. Sí. Y acá, en esta tercera negación, Pedro dice, hombre, no sé lo que dices. Y dice el texto que en ese momento, cuando estaba hablando todavía, cantó el gallo, pero en el Evangelio de Lucas no es el gallo lo que hace que Pedro tome conciencia de su triple negación, sino el detalle que viene ahora. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. La mirada de Jesús es la mirada que ve a la viuda poner unas moneditas en el óvulo y decir que esta mujer puso más que otros, o la mirada que ve a Zaqueo y lo llama. Bueno, esta es la mirada del Señor, la mirada vinculada a la misericordia. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho, hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y acá hay algo muy curioso, porque el hoy, en general, en Lucas se usa como acción salvífica. Hoy ha entrado la alegría en esta casa, hoy les ha nacido un Salvador, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de escuchar, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que podemos pensar también que las negaciones de Pedro en realidad son un espacio de salvación acompañada de la mirada de Jesús. Y por eso dice el texto que saliendo afuera lloró amargamente. Es decir, acá hay una transformación en Pedro gracias a la mirada del Señor. ¿Y qué es lo que hace la mirada del Señor? La mirada del Señor le recuerda a Pedro que el vínculo del discipulado se establece no tanto a través del conocimiento o del controlar la agenda del Señor, sino más bien de la empatía, del afecto, del seguimiento, del amor, y por eso después estarán ese triple resarcimiento también, me amas más que estos, tú lo sabes, Señor, apacienta mis corderos. Pero evidentemente Pedro llega acá a una situación límite, es decir, acompaña al Señor, otros discípulos se habían ido, él estaba, acompaña al Señor, pero en este momento dramático es que su vida puede transformarse y cambiar y después va a ser el que lidere, recibir el espíritu de Pentecostés, la comunidad naciente, la iglesia naciente, sobre todo en el querigma, en el anuncio, tal como aparece siempre en el libro de los Hechos. Se me ocurría que esto podía vincularse a la partida que vamos a ver hoy, porque es una partida extensa, que va a tener su desenlace a medida que vaya avanzando hacia el final. En general todas las partidas terminan hacia el final, pero me refiero que aquí se va a ir... No todas, porque desde el mate pastor pueden terminar en 3 jugadas. Por eso, pero bueno, también es el final, las 3 jugadas es el final. Pero me refiero a que esta es una partida que se va decantando de a poco, ¿no es cierto? Se va decantando muy de a poco. Y creo que también nosotros nos vamos conociendo y vamos conociendo al Señor muy de a poco, pero sobre todo, diríamos, en los momentos en donde viene la adversidad, donde viene la oscuridad, donde vienen las situaciones que no se comprenden, la pasión, ¿no es cierto? El momento de la cruz, el momento del conflicto, el momento de la angustia, porque ahí estamos como más desnudos en presencia del Señor, es decir, somos más nosotros mismos frente al Señor. Y entonces es ahí que el Señor también puede tomar y transformar nuestra vida y hacerla renacer de lo alto. La mirada de Jesús hace renacer a Pedro
así como esa intervención de la orquesta vimos hace renacer o pacificar a la guitarra y después esperanzarla en el tercer movimiento. Toda la partida tuya. Bueno, la partida, como bien dijo, es una partida larga, así que vamos a, no sé si ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, otra partida de cine, porque es otra partida de Humphrey Bogart, que juega, a ver, lo voy a dar vuelta al tablero, él va con piezas negras, con George Koltanowski, que era un maestro internacional belga y que estuvo acá en Argentina con motivo de las Olimpiadas del 39. Él estuvo huyendo, ¿no?, de todo el tema del Holocausto, y de hecho él queda varado por acá y le terminan dando un pasaporte, bueno, va a Cuba y ahí le gestionan un pasaporte y él ya se queda, bueno, pasó su tiempo, su vida en Estados Unidos, pero muy relacionado con Humphrey Bogart, que él también en la película que hace, él hace como de un refugiado, también una persona, y él y los protagonistas que van saliendo del Holocausto, ¿no? Así que tienen esa relación. Y esta partida fue jugada a ciegas, tiene mucho que ver con la lectura, con la meditación, que bueno, a veces en ajedrez tenemos la potestad de jugar partidas a ciegas sin ver el tablero, y en esa época se acostumbraba mucho. De hecho, Volkanovski tenía el récord antes que Nasdor, ¿no?, de haber jugado 36 partidas simultáneas a ciegas. Después tuvo un récord, ese récord lo batió Miguel Nasdor, lo pueden ver en alguno de nuestros videos, que lo hemos comentado, pero después tuvo un récord de 278 partidas jugadas simultáneamente en vivo, o sea, muchísimas partidas. Seguramente ese récord se debe haber roto en los últimos tiempos, pero bueno, esas curiosidades, ¿no? Y este maestro juega con Bogart a ciegas esta partida. Entonces habla mucho de la mirada, que vamos a reflexionar. Es Hay un que peón. recordar que el mismo Joaquín Rodrigo era ciego. Sí, por eso, el a los señor 3 años. va Y también haciendo. Borges, que escribió esos 2 sonetos sobre el ajedrez con los que empezamos al inicio de todo el primer libro, el libro que escribimos. Exactamente, sí. Lo esencial es invisible a los ojos. La Sí, noche oscura madura la fe. yo debo decirle que he trabajado con gente ciega en mi programa en su momento, y siempre decía, mi mejor empleado es un ciego, que falleció, ¿no?, Daniel Morelli, pero que veía con otros ojos. Por eso también la lectura esa que dice que más vale entrar ciego. Yo creo que la mirada es muy importante para algunas cosas, ¿no? A veces preferimos no ver, es preferible no ver para muchas cosas, ver con el corazón. Bueno, vamos a la partida. Acá juega un peón rey, la defensa francesa, que sabemos que Bogart ya la había jugado, porque hemos visto otra partida con él, con piezas negras, y aquí le hace la variante de alfil de 3. Hago un breve comentario de que caballo F3, que sería la jugada lógica, sería otra posibilidad, se puede jugar así, pero permite alfil G4, no permite la clavada, que molesta bastante. Entonces alfil E3, dama de 7, puede intentar hacer un enroque largo si nos descuidamos. Esto se juega así, y bueno, es una otra forma de jugar, ¿no? Pero aquí las blancas juegan más esquemáticamente. Esto tiene que ver también con la técnica de jugar a ciegas, de evitar complicaciones, complejidades que se puedan dar y que sean más difíciles de calcular. Es más fácil calcular en una partida ciega posiciones que no tengan tanta táctica. De hecho, en esta partida vamos a ver cómo las blancas en un momento omiten una jugada, o sea, no ven el tablero, y entonces ahí es cuando se empieza a complicar la partida para las blancas, ¿no? Bueno, caballo 2, como vimos, parecido, no sé si lo noto, como es simétrica la posición, el desarrollo que habíamos visto hace un rato era como el que están haciendo las blancas. Las blancas juegan
la estrategia que vimos en la parte anterior de las negras, ¿no? Y de las negras como las blancas. Se han cambiado los roles. Alfil G4 quiere hacer la clavada, en Roque, bueno, de hecho está clavando el caballo, pero aquí tiene F3. La única situación del F3 es que la casilla natural del caballo es F3, ¿no? Porque defiende el punto H2 que en este caso está siendo atacado por el alfil. Entonces, por eso es importante el caballo en F3. Pero esta forma de jugar tampoco es mala, ¿no? Tiene sus ideas. Sobre todo restringir en este caso al alfil de casillas blancas. Alfil E6, alfil F4, Roque y caballo de 2. Bueno, esta jugada ya no es quizás tan buena porque los caballos están muy pasivos, pero la idea de las blancas es jugar con C3 y mantener una posición, como dije hace un rato, más esquemática, más tranquila, y ir de a poquito, así como el ritmo de la canción, no de la canción, sino de la orquesta, ¿no? Que van en una parte un ritmo más lento. Y bueno, acá hace caballo C6, C3 y caballo 7. Bueno, viene la maniobra porque este caballo, como vemos, de acuerdo a cómo está la estructura de peones, no tiene tan buenas casillas, entonces hace una maniobra con el caballo que se permite, por supuesto, a veces decimos que no hay que mover 2 veces la misma pieza en la apertura, pero en este caso sí, porque como es una posición más lenta, no es tan abierta, tan agresiva, entonces se pueden hacer esas maniobras. Y la idea de las negras es abrir un poco el juego, porque lo que hemos visto hasta ahora, a Bogart le gustaba jugar bastante alegre, bastante agresivo, ir más al frente, y entonces, bueno, acá hace esta maniobra. Jugó bastante bien, ¿no? Yo acá pongo como que tiene ese espíritu impetuoso, un poco como el Pedro que se lanzó de la barca, o en este caso, bueno, como usted bien lo dijo, ¿no? Era de tantos contrastes, ¿no? En lugar de lavarle los pies, le pidió que lo limpie entero, ¿no? Que lo bañe entero. Pedro se iba de un lado al otro en segundos. Así que, bueno, eso lo vamos a ver en el estilo de Bogart, que él como que trata de sostener un juego tranquilo al principio, pero después se va a los contrastes, ¿no? A atacar. Alfil de 6, dama por y F4. Bueno, esta jugada se ve muy lógica porque al cambiar los alfiles de casillas negras, entonces hay que compensar, ¿no? Esa ausencia y poner los peones para dominar las casillas negras, ¿no? Controlar. Además, estamos viendo que deja espacio a este caballo que quedó tan pasivo y que se está generando un punto fuerte en E5. El único inconveniente es que estamos abandonando el punto E4 y lo abandonamos de manera absoluta porque al avanzar los peones D y F, ¿no? Hemos dejado el control de esta casilla y ese es justo el hueco que se dejan las blancas en algún momento que le ingresa un caballo por el 4 sin que él se pueda percatar de eso. Vamos a ver ese pequeño error, pero también cómo rápidamente corrige el error, que eso a veces también nos pasa, de que uno por ahí comete algunas equivocaciones, imprecisiones y no es capaz de corregirlas, ¿no? En este caso sí. C5, caballo F3 y caballo F5. Como vemos, las negras tienen un juego bastante acertado, ¿no? En toda esta parte, ya están un poquitito mejor, y ahora aparece una debilidad en E3, a la ausencia del alfil. La mala composición que tienen esos caballos, porque este N2 no permite, fíjese que está mal ubicado porque no tiene buenas casillas y no permite hacer la jugada torre 1 para controlar la columna, ¿no? Entonces, como que Bogart está acertando en el tema de cómo colocar los caballos y hacia dónde ir, ¿no? Acá el doblete y el otro caballo en E4. Entonces acá las blancas hacen esta jugada, que es un error, justamente lo que decíamos de no ver, ¿no? Él no está viendo el tablero, pero tampoco está percibiendo el error, ¿no? No está siendo capaz de darse cuenta que esta jugada molesta mucho, y entonces, bueno, acá es donde corrige y hace dama C1.
lo correcto era dama C1 en un tiempo, esta jugada, un poco mejor, controlar la entrada del caballo y no perder, no regalar el tiempo a las negras, ¿no? Entonces, bueno, hace dama D2, caballo E4, pero, bueno, sostuvo la dama en segundo. Está un poco inferior el blanco, torre A C8. Y esta jugada, acá tenía mejores, y acá es donde vemos que el error de las negras tiene que ver mucho con su estilo de juego, porque la jugada correcta era C4, pero claro, para un ajedrecista como Bogart, que le gustaba atacar, cerrar la posición no estaba en sus parámetros, es como que hay un estilo, ¿no? Cada quien se siente seguro, algunos jugando esquemáticamente, un final, ¿no? Algo estratégico, y acá él con esta jugada se quedaba mejor, porque si come el caballo, esta posición es muy buena porque tiene esta casilla que controla y estos peones son muy fuertes y el caballo está muy bien ubicado. Entonces, estratégicamente el negro está muy bien y de estos caballos están bastante mal. No puede ingresar el 5 porque lo va a perder al caballo ahí, ¿no? Entonces, este C4 era muy buena jugada. Otras jugadas como hacer alfil C2, por ahí son muy pasivas. Acá, por ejemplo, H5 para controlar que no la haga G4. Y el negro se ve que tiene un dominio importante de la partida. Pero este es un estilo posicional y Bogart no tenía ese estilo. Juega torre C8, ¿para qué? Porque está viendo temas tácticos acá de sacrificios, con la dama clavada. Entonces tiene una creatividad distinta, ¿no? Un estilo de juego distinto. Entonces acá le tomaron D por C, dama por C, y fíjense cómo aparecen temas en la diagonal y el jaque en F2 que puede terminar en mate si nos descuidamos, ¿no? Entonces acá hace caballo de 4. Sabemos que hay un mate muy famoso acá, puede existir este jaque, que se llama la tumba de Fididor. En este caso no se puede porque entregando la dama se come de torre este mate muy famoso, ¿no? Lo que se llama la tumba de Fididor. Pero acá tiene la opción de comer con el caballo y entonces no podemos hacer el mate porque está la torre. Pero digamos que ya aparecen temas tácticos. Entonces por eso acá juega, en lugar de rey H1, jugó caballo de 4 y comió al caballo. Y esta jugada quizás no es tan buena, no es mala, pero bueno, la simplificación acá les va a favorecer al blanco porque luego de los cambios tenemos el peón aislado que no tiene apoyo en los costados, es una debilidad a medida que va pasando hasta el final. Además, tenemos piezas pesadas que son damas y torres, ¿no? Y cuando hay piezas pesadas, el peón aislado sufre mucho. Así que eso ya sería una ventaja estratégica para el blanco. Esto me parece que por ahí no era muy conocido por Bogart y entonces las blancas ya empiezan a aprovechar sus ventajas de conocimiento estratégico. Entonces caballo por y alfil de C. Acá hace torre C7, que es un error. Y nuevamente volvemos a esto de no ver algo, ¿no? Porque en esta situación las negras no estaban mal, pero no ven el peligro, que el peligro a veces hay que intuirlo, ¿no? A veces hay que tener ese sexto sentido de darse cuenta de que hay un peligro acá, sobre todo con el avance de este peón. Este peón al avanzar achica mucho el alfil y genera un campo de acción importante para la dama y un ataque posible en el enroque con F6. Entonces, acá la jugada correcta era alfil de 7, esta, con la idea de sacar el alfil y hacer F6, entonces evitar que le coman el alfil. Entonces retirarse para hacer F6. Es una jugada discreta, pero a veces es necesario, ¿no? Hacer ese tipo de jugadas para acomodar las piezas, ¿no? Y hacer F6 para controlar las casillas negras. Tiene mucha debilidad en las casillas negras al tener el alfil en blanco y todos los peones en blanco, o la mayoría de los peones, sobre todo el central. Entonces acá
esa jugada era correcta. Pero hizo torre C7, F5, alfil D7, y a partir de acá, bueno, acá hace una muy buena... Pensemos que el blanco está jugando sin ver el tablero, ¿no? Entonces, en esta posición hay una muy buena evaluación de parte de las blancas. Es como que acá se detuvo la partida y hace este análisis, ¿no? Este alfil es peor que el caballo de D4. El caballo está apoyado por un peón en el centro, entonces decide hacer el cambio y este peón sigue como aislado porque no tiene el apoyo de otros peones en nuestro campo. Entonces es un peón que va a caer en cualquier momento, ¿no? Es imposible defenderlo. Muy difícil de defender ese peón, es muy difícil. Y además es siempre latente la amenaza F6, que es la que nunca evita el negro porque no ve que necesita defenderse. Y bueno, ahí así va a terminar perdiendo la partida, poco a poco. Acá ya hay una ventaja de las blancas, ¿no? Dama F4, que es una jugada bastante agresiva, ¿no? Agranda a la dama, esa dama que estaba tan pasiva. Fíjese que hace 6 jugadas atrás, 7 jugadas, había un dominio completo de las negras. Pero en este desenlace como que se facilitó mucho la salida de las piezas blancas. Torre 8 y ahora las torres al centro. Entonces, toda la potencia de las piezas blancas en la posición. Acá el peón este ya está siendo atacado 2 veces, así que es muy difícil de defender. La dama no puede moverse mucho hoy porque está defendiendo la torre de C7, entonces hay una dificultad. Hace torre E5, que no es muy acertada tampoco, torre por, dama por, y terminó ganando un peón. Ya tiene una clara ventaja porque tiene material de más. Concretar la ventaja material no siempre es fácil, ¿no? Porque puede haber compensaciones. De hecho, las negras vuelven a tener, eso me hace acordar mucho al proceso de la canción, la música, ¿no? Cuando hace las repeticiones, ¿no? Como que ahí se vuelve a repetir la misma instancia de la Acá partida. vuelve a tener un poco de iniciativa en el negro, ¿no? Exacto. Esta partida tiene esos vaivenes, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Pero también mérito de las negras que la pudieron dar vuelta acá. Todavía está mejor el blanco, aunque hace este dama de 3 que no es tan bueno. Las negras se empiezan a encontrar un contrajuego importante sobre el ataque a su propio rey. Acá las blancas tenían que haber hecho dama F4. Esta jugada era buena, está amenazando la torre, y la idea es jugar siempre F6. Esta jugada es importante para obligar a hacer G6 y dejarlo al rey en una situación de mate casi permanente, con amenazas de entrar con la dama por H6. Pero las blancas juegan dama E3, porque están viendo la idea viendo a ciegas la idea de siempre el mate al fondo, o por ahí ingresar con la dama por G5, ¿no? En algún caso, ¿no? Hacia D8. Entonces hace torre E7 y dama G3. Como verá, acá está amenazando temas por allá, aunque siempre puede tapar con la torre, y también hay temas sobre G7, ¿no? Con F6. Está clavado el peón, entonces esa sería un poco la idea. Parece que el blanco está muy bien, pero las negras juegan esta pasiva, torre 8, esa no es muy buena, y acá tenían el famoso F6. Esto habla mucho de eso, de no ver, ¿no? De la ceguera permanente, ¿no? De estar atentas, porque ese F6, toda la partida fue temático. Había que evitar el avance del peón y había que jugar F6, ocupar esa casilla, darle el espacio al rey, el aire necesario, pero además proteger las casillas negras, ¿no? Esta casilla es muy vacía para el caballo y de hecho todavía no puede entrar porque está clavado, pero no es una casilla que nos moleste. Bueno, el problema es que hace torre 8, que es muy pasiva, y al fin las blancas se redimen y juegan F6 para empezar a tomar control del enroque, ¿no? Del rey. G6, dama H4, y ahí está buscando los temas de
de dama, ¿no? De mate en G7. Bueno, acá había una jugada buenísima que también es entendible que siendo una partida a ciegas no la haya visto esta jugada. Él hace el dama H4 porque esto es mucho más visible, ¿no? En el imaginario, es más temático. Pero había una jugada que era tremenda, que era este torre F5. Esa jugada de torre tiene unas ideas muy interesantes. En primer lugar, no se puede comer, está clavado, pero aparte saca a la dama de esa casilla, y fíjese que la dama no tiene muy buenas casillas para ir, ¿no? D6 está controlado, F8 es muy pasivo, no se puede mantener en la cuarta, entonces acá, bueno, dama F8, por ejemplo, como opción, tiene otras, pero dama B6, por ejemplo, torre E5, le cambia la torre y luego va a tener siempre los temas de mate al fondo, ¿no? Esta es una posición muy ventajosa. Y si hace una pasiva como dama F8, tenemos otra vez torre 5, cambiar las torres, y el aparato de este dama caballo es muy fuerte contra el de dama y alfil. Además siempre tiene la opción de comer ese alfil, y el alfil no tiene buenas casillas, no va a tener buenas perspectivas. Así que es un final prácticamente ganado, fácilmente ganado, podemos decir. Nuevamente, acá, le da otra oportunidad de respiro a las negras. Parece que está muy relacionado con la lectura y con el concierto, ¿no? Entonces, hace H5 porque va a lo obvio, a evitar el mate, y acá tenía esta buena O jugada. sea, es una partida que también manifiesta jugadores frágiles porque cometen bastantes errores. O sea, como que también está la fragilidad que veíamos un poco en el adagio y la fragilidad que veíamos en Pedro también, ¿no? Y sí, es como para sentirnos todos identificados. Claro. Nosotros y los que nos vean. Bueno, torre 2, ahí está amenazando el mate. Fíjese qué interesante, ¿no? Este juego de piezas donde tan bien coordinada la dama, el alfil, las pocas piezas, la torre, ¿no? Haciendo su trabajo conjunto, y el caballo que está clavado, que no terminó de resolver la situación. Entonces, por eso era muy importante hacer torre F5 para sacar a la dama de ahí y cambiar la torre de las negras, que es la que ahora nos está molestando, ¿no? Entonces, bueno, esta jugada era muy buena, y acá tenía estas tablas, ¿no? Casi que lo está obligando a hacer tablas por repetición de jugadas. Pero bueno, las negras, viendo el tablero, teniendo esa posibilidad, pero jugando menos en cuanto a nivel, omiten esa jugada táctica y hacen H5, evitando lo primero que vieron, ¿no? Lo superficial, que le iban a dar mate. Entonces torre 1, y ahí otra vez las blancas toman el timón de la partida, otra vez. Están un poquito mejor igual. Dama D6, y acá dama, bueno, le cambió, dama E7 era un poco mejor, comió el alfil, y dama E7. Entonces, las blancas no pueden perder, porque las blancas tienen la ventaja de poder dar ese jaque si la dama se va, y comerle el peón de F7 a acto seguido. Por ejemplo, que la dama negra quiera dar jaque y comerse un peón, bueno, las blancas siempre van a tener jaque en E8 y comerse rápidamente el peón con jaque, e incluso hay posiciones de mate que pueden surgir. Entonces, las blancas no van a perder. Acá es más difícil de jugar con negras, y de hecho las negras se equivocan. Juegan esta jugada que nos tiene que enseñar, es muy pasiva, ¿no? La dama es una pieza potente, entonces hay que tratar de que tenga más actividad. Lo correcto era por ahí A5, una jugada para sacar los peones achicar los peones blancos y sacarlos del ámbito de que la dama blanca se los pueda comer, y entonces avanzar para simplificar un poco los peones y sostener ahí la posición. Pero dama C8 es muy pasivo, hace H3, se da un airecito que no es para evitar el mate, sino que es para esconder al rey. Dama C6 está esperando,
y acá le hace B4. No es tan buena jugada, las negras acá tenían que haber hecho B5 para controlar los peones del flanco dama, ¿no? Ese bloqueo. Porque al avanzar siempre esto conceptual, cuando tenemos 3 peones y avanzamos el del medio, es importante que nos bloqueen, ¿no? O sea, acá el negro tiene que, con un peón, bloquear a estos dos, ¿no? Evitar la movilidad de los peones. Y esto era un final igualado. Pero las negras un poco pierden los nervios y piensan que van a tener jaque perpetuo, que es encerrarlo al rey, primero que ya se recuperaron su peón, pero la idea es buscar algún jaque continuo al rey, y no le importó tanto sacrificar el peón de F7, pero este peón de F6 está muy cerca de la coronación, por eso termina la partida con un error bastante grosero de parte de las negras que habían jugado muy buena partida, ¿no? Entonces, jaque, rey H6 y dama E7. Esa jugada es importante porque una vez que comimos el peón y ahora amenazamos coronar, la dama controle esta casilla principalmente, esta y esta, que son para evitar los perpetuos. El peón está sosteniendo esta casilla. Entonces, fíjese cómo va a ser difícil que nos den jaque continuo, porque a un jaque por acá, por ejemplo, me voy a H2, me hace acordar una partida que jugamos, que tenía el perpetuo, y no puede venir a E5 porque está la dama. Entonces, hace rato que no jugamos, padre, ¿eh? Dama C1, rey F2, dama F4 jaque, aparentemente lo está encerrando, rey E2, dama C4 jaque, y acá ya tiene ventaja decisiva porque el rey se va a ir acercando y como quien va esquivando los jaques, se va a ir escondiendo allá. Esa es la idea, ir hasta F8. Bueno, rey G5, acá comete un error muy grave y termina con mate, pero en este momento tenía que haber hecho esta jugada, que es una jugada que le daba un poco más de esperanzas. La idea es bloquear los peones, pero también generar alguna casilla para dar jaques y no permitir que el rey avance, ¿no? Entonces, ese sería un poco la... Pero acá se equivoca, hace rey G5, y bueno, es mucho mérito de las blancas haber ganado esta partida jugando a ciegas. Hace F7 jaque descubierto y acá abandonó porque, bueno, ya hay posición de mate. A rey F5 le está coronando y, bueno, tiene que entregar la dama y le come y les mate. Así que, bueno, esa fue la partida. Muy bien, una partida que tiene sus vicisitudes, pero claro, mirado ahora con la explicación, claro, es una partida que no es de primerísimo nivel, ni mucho menos, y lo interesante entonces es eso, es decir, ver cómo hay una convergencia acá en el tema de la fragilidad, ¿no? Es decir, tanto la fragilidad de Pedro como también la de Joaquín Rodrigo diríamos, en el adagio, ¿no es cierto? Las vicisitudes humanas que de algún modo muestran nuestra finitud, nuestra limitación, ¿no? Y entonces nos dejan como más expuestos, ¿no? Cuando situaciones son claras, son seguras, evidentemente parece que uno tiene el control pleno de quién es. En realidad nos conocemos justamente en la prueba, ¿no? Y en la prueba más bien somos conocidos por el Señor y es eso lo que da certeza, ¿no? Es una certeza oscura la fe. Así es. Así que, El bueno. jueves seguiremos entonces con la última partida de esta primera parte, de estas primeras 6, con el último movimiento del concierto, el Allegro Gentile, es decir, ya expresando un poco la madurez. La Y última partida que ganan las blancas, porque claro, curiosamente las claro. tenemos así, las primeras todas las ganaron las blancas. No, Así que, pero adrede está hecho así. Es decir, sí, son sí, 2 ciclos del concierto. En la primera ganan siempre las blancas, en la segunda ganan siempre las negras. En las primeras 6 comentamos el Evangelio de Lucas y en las segundas 6 comentamos el libro de los Hechos. sí. Bueno, padre, ahí un poquito de trabajo para nuestros seguidores, trabajo espiritual.
Nos veremos el jueves si Dios quiere. Si Dios quiere, Padre, que esté bien. Adiós, adiós.